El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y para conmemorar esta importante fecha, desde el Salón Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura, queremos que nos acompañen a conocer áreas de los museos que administra el Ministerio de Cultura y Deportes. Bienvenidos. El Salón Mayor del Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala presenta obras de la época barroca del artista Tomás de Merlo. Nos encontramos en el Salón Mayor de la antigua Universidad de San Carlos de Borromeo, que hoy en día podemos encontrar una variedad de pinturas sobre Tomás de Merlo. Tomás de Merlo fue un pintor guatemalteco que nació el 5 de julio de 1694 y fue una de las personalidades más destacadas de Guatemala por el estilo barroco. Podemos encontrar lo que son rostros repetitivos, también visualizar unos movimientos exagerados y rostros dramáticos. Y también se caracteriza también por los colores fuertes como el rojo, el azul y el blanco. Bien, él se dio a conocer tanto por la visión dramática y los movimientos exagerados. Asimismo fue el pintor más grande de Guatemala, quien recibió un encargo de hacer 11 pinturas para la iglesia del Calvario. En 1717 se firmó un contrato para que Tomás de Merlo haga las pinturas sobre la Pasión de Cristo, en la cual eran hechas para la iglesia del Calvario. La mayor parte de la colección se encuentra acá en el Museo de Arte Colonial, donde podemos encontrar 4 pinturas. Son unas pinturas muy bonitas donde podemos encontrar muchas características de él. El Museo de Arte Colonial posee 4 de las obras de Tomás de Merlo que relatan la Pasión de Cristo. Estas obras buscan dar a conocer la historia sagrada, además conmover sentimientos y despertar la piedad en los fieles. Acá encontramos 4 pinturas, de las cuales son Jesús ante Herodes, Jesús ante Pilatos, Jesús en la crucifixión y Jesús camino al Calvario. En la parte atrás de mí encontramos Jesús ante Herodes, donde podemos encontrar unas características o curiosidades muy importantes sobre el pintor, en la cual él hace rostros repetitivos con ojos también estilo pescado, que era el ojo de pescado que siempre utilizó, y los cuerpos bien enmarcados, en la cual lo hace ya que antes de ser pintor le gustaba mucho la escultura, ya después se abocó a la pintura y fue mucho más fácil para él hacer un cuerpo, ¿verdad? Uno de los rostros que se caracteriza en la pintura de Jesús ante Herodes es el rostro de Satanás, del diablo, ¿verdad? Que está justo a un costado del hombro de Herodes, por donde está la capa roja, donde se puede enmarcar en color marrón el rostro del diablo. En 1737, Tomás de Merlo recibe el encargo de Josep Suncín de Herrera, a quien le solicita 11 pinturas sobre la Pasión de Cristo, pero solo logra terminar 9 debido a su fallecimiento en 1739. En la cronología de las pinturas podemos ver la pintura de Jesús ante Pilatos, y acá hay una exposición muy bonita donde Tomás de Merlo hace la creación de escritos y personas. Podemos ver varias escrituras, digamos, en la parte de atrás, donde está Jesús ante Pilatos. Y cada uno de los escritos que está ahí significa o representa lo que el pueblo pedía a favor y en contra de Jesús. También uno de los datos muy importantes y curiosos de la pintura, que la podemos ver de 3 ángulos distintos, siendo ello una de las características muy importantes por la cual se dio a conocer Tomás de Merlo en el siglo XVIII. Las pinturas fueron realizadas al óleo sobre tela, en dimensiones considerables. En la paleta de colores predominan los colores café, gris y ocre, el rojo también como tono de contraste. Otro dato importante en la pintura que vemos de este lado es Jesús cuando va hacia el Calvario, donde podemos encontrar mucha variedad de rostros. Algunos rostros son repetitivos a las pinturas anteriores y también podemos ver el ojo de pescado y el tipo de ojos que utilizaba acá, ¿verdad? Podemos ver el tipo de rostros, donde hay muchos rostros, por ejemplo, muy felices, otros muy tristes y con ojos rojos, que era lo que él hacía, ¿verdad? Lo que hacía este autor. También se logra ver una característica donde podemos ver el caballo que está en el centro con el romano, que si la vemos de un extremo, se puede ver que el caballo va
hacia un lado y cuando uno llega al otro extremo podemos ver que el caballo se dirige hacia el centro. Es lo mismo de los puntos de fuga y la perspectiva frontal que él hacía, ¿verdad? El formato de algunas piezas varía pues tienen cortes, ya que fueron realizadas a la medida de áreas específicas para la iglesia El Calvario. La obra de Tomás de Merlo se caracteriza por la fuerza del lenguaje gestual con agresividad y firmeza muscular, así como el uso de luz y sombra suave. Algo muy importante es de que este autor hizo este tipo de pinturas muy grandes en óleo sobre lienzo. Es por ello que fue un poco más fácil recortarlas para ellos a la hora de adecuarlas al lugar específico, ¿verdad? Esta última pintura se trata sobre Jesús en la crucifixión. Se cabe resaltar también de que Tomás de Merlo fue una de las personalidades que fue y pensó más allá de lo que él vivía, ¿verdad? Hay una pequeña historia de él donde cuenta de que muchos pintores en aquella época, algunos se volvían como locos por tanta imaginación a la hora de pintar. Él decía de que él estaba un poco loco porque todo lo que él concebía en el día a día, por ejemplo, miraba un rostro o miraba a una persona mal, entonces para él era un poco más fácil a la hora de pintarlo, ¿verdad? Porque él se recordaba más de la persona que lo vivía al día a día, al no imaginarlo como eran los rostros de antes. Es por ello que los rostros de acá son muy distintos a muchas pinturas de hoy, de que podemos encontrar en otras partes de acá de Guatemala. Acá donde está en la crucifixión vamos a encontrar un dato muy curioso y muy importante, donde podemos resaltar dos tipos de ojos. Vamos a encontrar unos caballos que tienen unos ojos más tiernos y vamos a encontrar unas personas, unos romanos que tienen los ojos más saltados y rojos. Tomás de Merlo llegó a retratar a más de 27 personajes en una sola obra. Por su originalidad y magnífico uso de la composición, este artista fue uno de los grandes maestros del barroco en Guatemala. Vamos ahora al Museo de Santiago de los Caballeros, donde resguardan piezas de la época de la colonia. Veamos. El Museo de Santiago de los Caballeros es un museo histórico que ubica al visitante en la parte de la historia que trata de la época colonial, la parte entre los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando la ciudad de Santiago de Guatemala pues, se ubicó en esta área y se desarrolló como capital del Reino de Guatemala. En esta ocasión, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, pues acá en el Museo de Santiago de los Caballeros queremos hablarles de esta pieza que podemos observar acá, que es una escultura en busto de Bernal Díaz del Castillo. Como ustedes sabrán, Bernal Díaz del Castillo es un conquistador que acompañó a Pedro de Alvarado en la conquista de México y luego partió hacia América Central y participó en la conquista de Guatemala, El Salvador y Honduras. La llegada de Bernal Díaz del Castillo a América está aproximadamente en 1551, participó en muchas expediciones y él destaca principalmente por haber sido el primero en escribir crónicas de los conquistadores, de todos los hechos que iban ocurriendo durante las expediciones y las conquistas. Su obra es la verdadera historia del descubrimiento y conquista de la Nueva España y Guatemala. En ella, pues, él narra parte de la conquista, de lo que ocurrió, y como conquistador, pues, resalta las hazañas históricas de los conquistadores, aunque también podemos ver en su obra que él también menciona algunas críticas, como por ejemplo, él se desconcertó mucho cuando Hernán Cortés mandó a matar a los reyes mexicas. Y otro ejemplo podría ser cuando él no estuvo de acuerdo con la forma en que Pedro de Alvarado realizó la conquista, desobedeciendo las órdenes del rey. Otra área de este museo es la sala de personajes, donde podemos encontrar retratos de participantes con influencia en la conquista y época colonial en Guatemala. Hablaremos un poco sobre la pintura de don Pedro de Alvarado. Como ustedes sabrán, Pedro de Alvarado fue un conquistador, el conquistador de Guatemala. Él comandó toda la exploración y conquista de Guatemala
y obtuvo, después de todo su trabajo realizado, los títulos de adelantado, gobernador, capitán general del Reino de Guatemala. Don Pedro de Alvarado es conocido por la forma tan terrible como él conquistó. Él decían que era bastante fuerte de carácter y algo tirano en la conquista, y desobedeciendo las órdenes de Hernán Cortés, decidió conquistar, porque él había sido enviado a explorar el territorio de Guatemala, pero decidió conquistarlo y fundó la ciudad de Santiago de Guatemala en 1524, luego del principio de la conquista. A su llegada a Guatemala, pues encontró que existían varios señoríos o reinados, entre ellos quichés, cachiqueles, sutuiles, mames y pipiles. Y la conquista en Guatemala se llevó a cabo independientemente en cada grupo, conquistó uno por uno de los grupos. Tuvo la alianza de los cachiqueles para poder derrotar a los quichés que se encontraban en desacuerdos, y luego ya pudo conquistar a los pipiles y a los mames, hasta que al final también los cachiqueles se rebelaron y tuvo que enfrentar batalla con ellos también. Así, la ciudad de Santiago se fundó en 1524, pero la conquista fue terminada hasta 1530 aquí en Guatemala. Ahora vamos a conocer algunas de las piezas de la orfebrería de la época colonial. La orfebrería pues era la técnica de trabajar metales preciosos como el oro, la plata y cualquier otro tipo de metal precioso. Y originalmente en la época de la colonia se trabajaba en punzonado, repujado y labrado. Acá pues atrás de mí está este frontal de sagrario, que es del siglo XVIII y está trabajado repujado, es de plata sobre madera. El frontal de sagrario se utilizaba como adorno en una caja donde se colocaba que servía de sagrario, donde se colocaba la Eucaristía. Los orfebres al principio trabajaban únicamente objetos religiosos, como podemos ver este frontal de sagrario, hacían copones, cálices, candelabros para iglesias y todo tipo de material que servía para ceremonias religiosas. Más adelante ellos empezaron a trabajar ya objetos de uso más cotidiano, como platos, candelabros para casas, cubiertos, jarras y todo tipo de material de metal que se requería en hogares que prácticamente eran hogares de familias muy pudientes. Los materiales, especialmente los de uso religioso, eran muy caros, entonces únicamente los podían comprar personas que realmente tenían la capacidad económica de adquirirlos, y eran donados a las iglesias como una ofrenda o como un agradecimiento por algún favor concedido. Que algo importante para identificar los objetos, principalmente la plata, que era lo que más se trabajó durante el siglo XVII, era que las piezas tenían tres como señas o tres señales que nos servían para identificarlos. La primera es que con punzonados se podía observar la firma o el sello de quien había trabajado la pieza. Otra seña era que algunos tenían la corona. La corona era lo que indicaba que la plata había pagado su impuesto al rey. Y otra de las características era que tenía también el sello del lugar al que pertenecían. En este caso era Santiago de Guatemala, que estaba identificado por dos volcanes y un Santiago en la parte superior. Era el Santiago Apóstol que cabalga en su caballo. Al tener esas tres características podemos ubicar las piezas, cuándo fueron hechas, por quién y cómo se hacían acá en Guatemala. Otro de los museos en la antigua Guatemala es el del Libro Antiguo, donde conservan patrimonio cultural literario. Vamos a conocerlo junto a Miguel Estrada. Amigos, bienvenidos a esta cápsula. Museo del Libro Antiguo se une a la celebración del Día de los Museos, hoy desde esta casa que fue la primera casa que albergó la imprenta en Guatemala. Vamos a conocer acerca de la historia del libro que motivó todo este trayecto desde Puebla de México hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros. Era el año de 1660 y nombrado por Felipe IV, Fray Payo Enríquez de Rivera, obispo número 9 de esta localidad, se trasladó con toda su intención de continuar haciendo su obra literaria. En España había ya escrito el libro dedicado a la Inmaculada Concepción de María, que no fue muy bien recibido por las críticas de los clérigos en aquella época.
Para aclarar los temas que no habían sido muy bien comprendidos y criticados, se propuso escribir Explicatio Apologetica, el libro que hoy exhibimos acá en el museo, con el traspié de que al llegar a estas tierras no encontró una imprenta donde podría llevar a cabo su empresa. Entonces, un hombre de acción, comenzó a hacer todas las gestiones económicas y de permisos para poder mandar a traer una a el lugar más cercano, con trayectoria de imprenta, a Santiago de los Caballeros, que resultó ser Puebla de Los Ángeles, en México. Es así como llega en 1660 a la imprenta y comienzan a trabajar, y 3 años más tarde tienen que es el libro de Fray Payo Enríquez de Rivera, que hoy exhibimos en la sala 1 de este museo. Se llama Explicatio Apologetica y es el libro que da inicio, o la chispa que encendió la revolución litográfica en nuestro país. Otra característica del Museo del Libro Antiguo son sus murales. Veamos. Guillermo Grajeda Mena, artista y humanista guatemalteco que influyó a través de su diversidad de técnicas y temáticas el arte guatemalteco, nos dejó 2 murales para observar acá en la primera sala del Museo del Libro Antiguo. Este que vemos acá representa la llegada final de la encomienda de Fray Payo Enríquez de Rivera, la primera máquina de imprimir. Podemos ver cómo recibe con júbilo, que se trasladó también a la alegría de la clase intelectual de aquella época. Se ilustra también el paisaje natural desde esta casa, que fue la primera casa de la imprenta, el icónico volcán Hunahpu o volcán de agua, como se le conoce actualmente, y es una fecha trascendental, el 16 de julio de 1660, que queda plasmada para la posteridad. Y en este segundo mural podemos apreciar un día normal en este taller de imprenta, cuando el aroma de las materias primas y el sonido de las rudimentarias máquinas impregnaba estos mismos salones. En él se puede apreciar el trabajo de José de Pineda Ibarra, el primer impresor que estuvo trabajando en esta imprenta, y de sus ayudantes haciendo las tareas naturales de cualquier librero de la época. La preparación de las tintas, la encuadernación, la compaginación, eran tareas propias. Pero también podemos observar un detalle icónico. En la esquina superior derecha se observa un retrato de Johannes Gutenberg, quien fue el inventor del sistema que desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XX se continuó utilizando, llamado sistema de tipos móviles para la impresión. Un detalle que muchas veces escapa a la vista de la presencia de un personaje de representación ambigua. Es este personaje vestido a la usanza religiosa. Bien puede representar al obispo Fray Payo Enríquez de Rivera, algún otro clérigo revisando sus trabajos de impresión encargados a este taller de imprenta, o a un personaje un poco más mítico. Se trataba del oficial de imprenta que se podía encontrar en estos talleres y era designado por el Santo Oficio para supervisar que ningún escrito malintencionado o en contra de la Iglesia saliera de los mismos. Una de las piezas del Museo del Libro Antiguo es una réplica del tamaño original de la primera imprenta en Guatemala. Conozcámosla. El 29 de noviembre de 1964 se inauguró en este museo la pieza que tenemos hoy en esta sala número 3. Se trata de una réplica a tamaño natural de la primera imprenta o de la primera prensa para imprimir que trabajó en Guatemala. Una iniciativa de recrear esta réplica fue del Instituto de Antropología e Historia, apoyado por la UNESCO y el Banco de Guatemala. La UNESCO proporcionó los planos traídos desde Leiden, Holanda. El ebanista Juan José Jiménez fue el encargado de elaborar esta pieza con una maestría tal de que fue capaz de imprimir, y el día de su inauguración se imprimió en papel del siglo XVII una réplica de la primera obra impresa por José de Pineda Ibarra, que es el sermón fúnebre predicado por el obispo Francisco. Acá la podemos observar y está a la vista de todos ustedes nuevamente en Museo del Libro. En la ciudad capital de Guatemala, el Museo Nacional de Historia también se une a la conmemoración del Día Internacional de los Museos. El edificio tiene un estilo neorrenacentista francés, buscando el eclecticismo. En su entrada destacan sus gradas de mármol Carrara traído de Italia. Hoy conoceremos más de la Sala de Independencia junto a Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza. Nos encontramos en el Museo Nacional de Historia, ¿verdad? Que se encuentra ubicado en la 9ª calle y 10ª avenida esquina. Este museo alberga piezas históricas que han transcurrido
acá en Guatemala, de las cuales vamos a ver en este recorrido. Es un museo que empezó su construcción en el año 1892 durante el gobierno de José María Reina Barrios y posteriormente se inauguró un 15 de septiembre de 1896. Nos encontramos ahorita en la sala que es en memoria de la independencia, ¿verdad? Es alegórica a la independencia nacional. Esta se firmó en la Sexta Avenida, entre Octava y Sexta Calle, en el actual Parque del Centenario. La independencia de Guatemala se caracterizó porque fue un movimiento pacífico. Sus principales protagonistas fueron José Cecilio del Valle y Pedro Molina. En la sala de independencia se encuentra un diorama, es decir, un tipo de maqueta que representa el momento de la firma del Acta de Independencia. Este diagrama se encuentra alegórico a la firma de la independencia en el momento exacto en que se firmó. Podemos ver a Gabino Gaínza, que se encuentra acá redactando y haciendo el acta, y podemos ver a otro Abarrundia por parte de la Iglesia Católica, también su representante, y acá es lo que esto nos ejemplifica, ¿verdad? Es una maqueta que hicieron los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Las obras de arte también son protagonistas en el Museo Nacional de Historia. Veamos algunas de las obras del pintor mexicano Rafael Beltranena. En esta sala también encontramos una serie de cuadros alegóricos a la independencia, pero fueron hechos para festejar el centenario de la independencia en 1921. Estos cuadros fueron pintados por Rafael Beltranena, y la forma en que hizo estos óleos, cada óleo lo sacó de unas miniaturas que había hecho Francisco Cabrera. Francisco Cabrera se le llamaba el Fino, porque por medio de unos medallones pequeños fue que él hizo cada busto de los próceres de independencia, y en relación a eso Rafael Beltranena los sacó y los pintó en óleo. Estos cuadros se encontraban en una exhibición, en un inicio se encontraron en el Palacio Centenario para festejar el Centenario de Independencia. Al momento se hizo una exhibición en el ayuntamiento, por lo cual los cuadros fueron puestos en exhibición en la municipalidad, y fue exactamente para el año de 1925 que el Palacio de Cartón se incendió, que estos cuadros se salvaron por estar en la exposición del ayuntamiento. Otra de las piezas del pintor mexicano Rafael Beltranena es el tríptico que relata el contexto histórico-social de la independencia. El primero expone la mañana en la cual se firmó el Acta de Independencia. El segundo cuenta cómo las personas se reunieron en la plaza central, y en el tercero, la fiesta por la noche celebrando la independencia donde acudieron las élites. María Dolores Bedoya fue la única mujer que participó en el movimiento independentista y también tiene un lugar especial en esta sala. Dolores Bedoya era la esposa de Pedro Molina, también prócer de la independencia. Dolores Bedoya lo que hizo fue la encargada de quemar los cohetillos, ¿verdad? Celebrando la firma de independencia. Este vestido es lo único que queda de ella, ya que no están ni sus restos mortales, debido a de que cuando fueron los terremotos de 1917 y 18, estos quedaron soterrados en el antiguo cementerio San Juan de Dios. El Palacio Nacional de la Cultura posee una riqueza arquitectónica impresionante. Además, es ícono de la historia de nuestro país. Hoy queremos que nos acompañen a conocer lugares que nunca están abiertos al público. Iniciamos con la Pinacoteca, un lugar que resguarda obras de arte que son patrimonio cultural del país. Bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura. Mi nombre es Hugo Alberto Pérez Palencia, soy guía de turismo aquí del Palacio Nacional. En esta oportunidad daremos a conocer espacios que no están abiertos al público, pues estamos uniéndonos al Día Internacional de los Museos. El Palacio Nacional de la Cultura resguarda algunas de las piezas de arte más importantes de artistas de Guatemala. Conozcamos el lugar donde las resguardan. Nos encontramos en este momento, en este espacio que es la Pinacoteca del Palacio Nacional. Aquí es donde se resguardan las obras de arte más importantes del siglo XX en Guatemala.
en este salón encontramos artistas de talla internacional como Elma René Rojas, Efraín Recinos e Isabel Ruiz, entre otros. En la Pinacoteca podemos encontrar obras de los artistas Ramírez Amaya y Carlos Mérida. En su mayoría son esculturas, pinturas al óleo, acuarelas y grabados. Nos encontramos en este momento en la sala de la central de alarma del Palacio Nacional. Tanto los relojes como la telefonía fija del Palacio Nacional son marca Ericsson. En esta oportunidad estamos en este panel que fue colocado también en 1943. Exactamente aquí se verificaba en qué punto había sido activada la alarma, o sea, en cada nivel. Y con el hecho nada más de mover una simple palanca o bajar una palanquita, se desactivaba automáticamente la alarma, pues esta era la tecnología más avanzada de la época. La alarma se activaba en todos los niveles, se encuentra un botón. Cuando la persona surgía alguna emergencia, venía la persona y oprimía el botón y aquí automáticamente se desactivaba. Ahora vamos a conocer parte de lo que se resguarda en el sótano de este edificio patrimonial. Nos encontramos en este momento en el sótano sur del Palacio Nacional. Esto se conoce comúnmente ahora como sotanito. En esta área fue instalada la planta de emergencia que en cualquier corte de energía inmediatamente empieza a funcionar, que alimenta energía a todo el edificio. También podemos observar los paneles clásicos de la época, donde vamos a apreciar los flipones que alimentan de energía en cada nivel. También vamos a apreciar lo que son los transformadores clásicos de la época y lámparas que están ubicadas en este lugar. En el salón de recepciones existen espacios poco conocidos por los guatemaltecos. Se preguntarán del porqué de mi vestimenta. En la época de los 40 se caracterizaba que los caballeros utilizaran esta clase de vestimenta, lo cual incluía un sombrerito, un corbatín y un traje estilo pingüino. Ahora quiero que me acompañen a un punto secreto de aquí del salón de recepciones. Nos encontramos en el estrado del salón de recepciones, un lugar muy especial donde encontramos nuestra bandera nacional con su escudo en alto relieve. Esto quiere decir que las armas son reales y el quetzal es disecado. Pero en este momento quiero mostrarles un punto secreto que lo encontramos en esta puerta. Originalmente este espacio era para el resguardo de banderas y estandartes. En la actualidad es para el resguardo de sillas patrimoniales de la época de 1943. El objetivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos es fortalecer el intercambio cultural y la paz. El tema de este 2020 es la inclusión. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes para conocer más de nuestro patrimonio cultural.